Hola chicos y chicas, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de cuando vean este video. Es un placer para nosotros poderles saludar a través de estos medios nuevamente. Reciban un fuerte, cordial saludo de parte de Moni, de su servidor John, de Rafita y de Kenia. Estamos muy encantados de poder servirles, de poder tener comunicación con ustedes a través de estos medios. Como saben, estamos en la serie de Proverbios y vamos a continuar con el capítulo 11, por lo cual yo les ruego y les suplico que me ayuden a hacer una oración por mí y por ustedes para que todo esto Dios tome el control y podamos aprender más y más de su palabra. Bendito Padre Dios que estás en el cielo, nuevamente nos acercamos delante de ti, nos humillamos bajo tu poderosa mano, pidiéndote que tú seas quien abra nuestro entendimiento, que tú seas quien abra, Señor, mi boca, toca mi lengua, oh Dios, y que pueda ser tu carbón del altar el que queme mis labios, Señor, y los purifique. Quita toda palabra torpe, toda palabra ociosa, Señor, y que lo que salga de mi boca pueda ser de edificación para los chicos. Úsame, Señor, porque no podemos hacer nada sin tu poder, Señor, sin tu apoyo, sin tu ayuda. Socórrenos, Espíritu Santo, y trae iluminación a la mente. También te pido por los corazones de los chicos que escuchan esta palabra, Señor, que puedan en cierta manera ellos apropiarse de ella y obedecer tus mandamientos, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien. Bueno, nuevamente sabremos que estamos en el libro de Proverbios y al hacer un recuento o recapitulación de este libro, vemos que tiene 31 versículos o 31 pequeños refranes. Recuerden nuevamente, estos refranes o estos pequeños proverbios no necesariamente tienen que estar ligados en algún orden, sin embargo, si no tienen una relación a veces con el versículo que va antes o con el versículo que va después. Cada uno de ellos tiene su propio significado y es muy profundo. Nuevamente, pues como les comentamos en la clase anterior, son 31 versículos. Es muy difícil poder profundizar en cada uno de ellos por lo mismo de que no están entrelazados. No es como en los primeros proverbios que te contaba una historia, iba de la mano y entonces tú puedes llegar a una conclusión rápidamente sin llegar a fondo en todos los proverbios. Aquí, al ser diferentes, nos vemos en la necesidad por el tiempo de poder solamente observar algunos de ellos, los que en este momento considero que pueden ser tal vez más importantes o relevantes para nosotros. Nuevamente quiero resaltar que este libro tiene muchos principios espirituales, pero que estas enseñanzas o principios son antagónicos, es decir, se nos enseña algo bueno que hay que imitar y a la vez hay algo malo que tenemos que evitar. Pero más que eso, no quiero que perdamos de vista que estos dos enunciados que van a estar dentro del proverbio están conectados. Y esto tiene que ver que, aunque son contrarios, nosotros tenemos que ver que no hay un punto medio en su enseñanza. Al aplicarnos a nosotros, tampoco hay un punto medio. En todos estos proverbios, cuando se enseña las dos posibles acciones, tanto lo bueno o lo malo, la obediencia o la desobediencia, nosotros forzosamente vamos a estar en alguna de estas dos actitudes. Cuando nosotros leemos un proverbio, vamos a ver que hay una virtud y hay una consecuencia o un pecado. Pero nosotros no podemos pasar de largo sobre estos proverbios y decir, bueno, aquí hay una enseñanza para alguien más. Nosotros tenemos que forzosamente este proverbio encajarlo a nuestra vida y ver que o estamos obedeciendo o estamos desobedeciendo. No hay un punto medio, así como en estos proverbios su estructura es totalmente separada, es totalmente contradictoria, antagónica. Nosotros en algún momento al examinarnos vamos a estar o en el lado correcto o en el lado incorrecto. No quiero que leamos esto como una receta de cocina en donde prácticamente lo que leamos lo leemos de pasado. Tomemos el tiempo para examinarnos, para decir en dónde está nuestro corazón, cómo es que nosotros estamos aplicando esto a nuestra vida y al examinarnos ver si estamos aprobados o reprobados. No podemos pasar por un proverbio y leerlo como una mera información o un brevario cultural. Necesariamente tenemos que examinarlos y dejar que la palabra nos escudriñe. También quisiera resaltar que al menos hay 21
21 veces que se encuentra la palabra más o pero. Aquí también, entonces, otra vez vemos la estructura antagónica. Sin más por decir, vamos a empezar con el primero de los 4 puntos que vamos a ver en este día, que está basado en el Proverbio capítulo 11, versículo 1, el cual yo he titulado La integridad en nuestras transacciones diarias. Vamos a leerlo y dice así: El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Dios nos dice aquí claramente que el peso falso es algo que él abomina, algo que él aborrece, que no le gusta. Pero yo quisiera que nosotros nos detuviéramos un poco a ver la definición en el hebreo de lo que es la palabra abominación. Si tú en algún momento puedes adquirir una concordancia Strong, te la recomiendo ampliamente. Vas a ver que es la palabra 8581, que es toeva, que significa algo repugnante, es decir, una asquerosidad. Yo sé que esta es una palabra un poco fuerte, pero Dios quiere darnos a denotar lo que realmente a Él en su carácter santo le implica este tipo de personas. Quisiera también leerte la definición de repugnancia. Tiene dos significados. Tú los puedes buscar en cualquier diccionario para corroborarlo y dice así. El primero es sensación física de desagrado que produce el olor, sabor o visión de algo y que puede llegar a provocar vómito. No sé si a ti te ha pasado en algún momento que estás por la calle o estás en tu casa y ves algo totalmente desagradable y esto te produce un sentido de náusea, hace que se te revuelva el estómago y muchas veces hasta llegas a vomitar. Dios dice que cuando hay alguien que tiene una pesa falsa, le produce esto, obviamente metafóricamente, ¿no? De hecho, esto también lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, pero a Dios le produce repulsión este tipo de personas. También el segundo significado es aversión o sentimiento de rechazo hacia ciertas ideas, actos, desde el punto de vista moral o intelectual. Yo quiero que tú te imagines un poco y pienses qué es lo que siente Dios cada vez que ve una pesa falsa. Imagínate ese sentimiento de asco que siente Dios hacia este tipo de personas que toman este tipo de actitudes. Recordemos que Dios es un Dios santo y como dice en Habacuc, Él es tan limpio de ojos que Él no puede ver con agrado el mal. Aquí nosotros, al estar viendo el libro de Proverbios, podemos observar claramente que se está tomando el contexto de un comerciante. Desde los tiempos antiguos hasta el día de hoy existe el comercio. El comercio básicamente es el intercambio de una cosa o de un bien por otro al cual sea equivalente su valor según el mercado. Este intercambio también puede ser a través de una gratificación económica, es decir, yo te vendo, por poner un ejemplo, un libro de los que tengo acá atrás y tú me das una transacción económica a cambio de él, o pudiera cambiarte un libro por algún otro bien o especie. Para esto, para poder hacer este tipo de venta o transacciones, existen y existían medidas estándares que se debían de cumplir para llenar la medida de algo a la hora de vender. Es decir, yo no podría llegar así automáticamente y decir, oye, pues quiero que me vendas un montón de mangos o un montón de manzanas, sino realmente se utilizaba algo que se llaman pesas, en las cuales de un lado se pone el valor que se quiere adquirir y del otro lado su equivalente en peso. Es tan fácil como decir cuando tú vas a la tienda de la esquina y tú no vas y le dices, oye, ¿me puedes dar un puño de azúcar o véndeme 5,000 granitos de azúcar? Tú pides un cuarto, un medio o un kilo. O cuando vas a la verdulería, normalmente no te venden las cosas por piezas. Cuando tú se te antoja una manzana o se te antoja una pera, tú le dices, me das un kilo de. Ahora, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento cuando vamos a adquirir un bien o un producto, nos damos cuenta o sentimos que nos están robando. ¿Esto en qué significa? Pues que sentimos que nos están dando menos peso de lo que estamos pagando. Eso es algo bien común, que se pueden manipular las balanzas, que le ponen imanes, que cambian los mecanismos para que las agujas marquen un valor incorrecto. Esto no es algo nuevo. De hecho, en la antigüedad también se hacía. Es como la balanza siempre ha sido como el símbolo de la justicia.
Si tú lo has visto en alguna vez, tienes una balanza, una mujer ciega, y aquí pende un bastón, donde de un lado está un peso y del otro lado está el otro peso. ¿Cuál es el significado de esto? Que tiene que estar equilibrado para que decir que el peso es correcto, para decir que se ha llenado la balanza de una manera justa. Había también casos en donde se vendía un terreno o una propiedad, y este se determinaba por cierto precio en el mercado. ¿Qué es lo que se hacía aquí? No, obviamente no ibas a pesar la tierra o el terreno porque era muy grande, pero el dueño ponía un precio que él consideraba justo dentro del mercado y la otra persona tenía que pagar ese peso a través de un material precioso. Podemos ver un ejemplo de esto en Génesis capítulo 23, del versículo 12 al versículo 16. Aquí tenemos el caso de Abraham. Abraham pierde a su esposa Sara, ella muere, y él quiere enterrarla en la cueva de Macpela. Por lo tanto, él va con Efrón y le dice, oye, véndeme tu heredad. De hecho, te pido que me acompañes a leerlo en Génesis 23:12. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, y respondió Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego me oigas. Yo te daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella a mi muerta. Respondió Efrón a Abraham y le dijo, Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues a tu muerta. Entonces Abraham convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que él dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. ¿Te das cuenta? Aquí Efrón le dijo, la tierra vale 400 siclos de plata, Abraham. No me des nada, entierra a tu muerta, quédate con la heredad. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Abraham dice, no, yo quiero pagar lo justo. Y en ese momento él saca de su bolsa los 400 ciclos, se ponen 400 ciclos de un lado de la balanza y Abraham pone la plata del otro lado y hasta que la balanza está equivalente, entonces Abraham dice, la transacción se ha terminado, ahora sí, la tierra puede ser mía. Ahora, algo que quiero que aquí pase entre nosotros y que podamos examinarlo es que nos demos como por desentendidos, porque podemos decir, bueno, esto de las balanzas está bien, está interesante, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Porque pues probablemente tú no seas comerciante o probablemente tú no hagas uso de una pesa o de una balanza en tu actividad diaria. Tal vez tú no eres comerciante y tal vez digas, bueno, pues en todo caso el que tenga que escuchar esta enseñanza o esta pequeña reflexión es aquel tendero de la esquina que no me despacha bien el jamón o el queso, ¿verdad? Pero pues yo qué tengo que ver en todo esto. Yo quiero que tú y yo extraigamos de aquí el principio principal que Dios nos quiere enseñar. Dios nos enseña que a Él le da repugnancia cuando alguien dice entregar un bien o un esfuerzo a cambio de una remuneración o beneficio y en vez de dar lo justo y equivalente al beneficio recibido, da menos de lo esperado. Déjame leértelo otra vez, un poco más de corrido. Dios dice que a Él le da repugnancia cuando alguien dice entregar un bien o un esfuerzo a cambio de una remuneración o beneficio y en vez de dar lo justo o equivalente, Él da lo menos, da algo de menos valor. En pocas palabras, Dios nos habla de la integridad en las transacciones de nuestra vida, no solamente en el comercio. Y aquí creo que todos en alguna u otra manera podemos sentirnos aludidos porque hacemos transacciones. Te voy a poner un par de ejemplos. Ahorita muchos de nosotros estamos en cuarentena y en encierro por la parte del COVID-19. Son razones de fuerza mayor, no podemos salir y estamos adaptando nuestras actividades diarias a través de los medios virtuales. Las personas que, en mi caso, por ejemplo, que tenemos que ir a una oficina, no lo podemos hacer por cuestiones de salud, pero tenemos que estarnos conectando de manera remota. Muchos de ustedes están estudiando la preparatoria o la secundaria o tal vez la universidad y también no pueden asistir al plantel físicamente. ¿Qué es lo que se ha adoptado? Levantar plataformas digitales y que a través de ellas se tomen las clases. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Quiero preguntarte, si tú estás trabajando de manera virtual, ¿pones la misma atención cuando estás en una junta o te distraes solamente viendo el celular? Es decir,
Si yo estuviera ahorita en la junta con mi jefe, pues obviamente no me atrevo a tomar el celular, me le quedo viendo y le presto toda la atención debida. Pero si estás en la junta y estás conectado, te acercas a la cámara, la volteas y por acá abajo estás texteando, ¿estás siendo íntegro? O por ejemplo, cuando tu maestro está dando la clase en línea, que normalmente él es el único que pone su webcam, todos los demás solamente se escuchan y no ponen su webcam. Tú te conectas y te sientas y te pones a escuchar lo que el profesor dice, valora su esfuerzo y pones atención para tratar de aprender lo mayor posible, o solo te conectas y te vas a hacer otras cosas mientras estás simulando estar en clase. Y ojo, podemos dar más ejemplos de esto. Cuando te piden una investigación o una tarea, te esfuerzas por entenderla y buscar buenas fuentes o solamente haces un vil copy-paste de Wikipedia. Cuando te dejan una tarea común para todos, haces el trabajo de manera personal o pides a tu amigo o a tu compañero que te pase un trabajo y tú le pasas otro. Y cuando tienes el de le cambias el formato, la letra, tienes el descaro de ponerle tu nombre y lo entregas como si fuera tuyo. Eso no es integridad. El principio que estamos viendo aquí es que a cada actividad que se nos asigna para recibir un beneficio o una paga, ya sea un salario, sea una calificación, sea una participación de parte del maestro o una asistencia, nosotros estamos pagando con nuestro esfuerzo cabalmente lo que vale esa remuneración o calificación o puntuación. Porque si no lo estamos haciendo así, estamos usando medidas falsas. Estamos comerciando en las transacciones diarias con pesas incorrectas, con pesas que no cumplen el valor adecuado al mercado. Se podría decir de nosotros, como se dijo de Abraham, que pagó con un peso de buena ley entre comerciantes y en presencia de todos. Es decir, Abraham no tenía miedo. Abraham dijo, pues yo aquí enfrente de todos traigo mi plata, traigan sus pesas y ustedes hagan el pesaje. Yo no me voy a oponer a que alguien más revise mi plata ni que revise las pesas. Es más, si las pesas están mal, cámbienlas. Quiero que sean pesas justas. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre íntegro. Y a pesar de que él estaba en medio del dolor de haber perdido a su amada esposa, él nunca distrajo o rebajó su integridad. ¿Se puede decir lo mismo de nosotros? Si se pudiera revisar nuestro trabajo, nuestra tarea o nuestro esfuerzo en presencia de todos como lo hizo Abraham en medio de los hijos de Het, ¿sería que nuestra pesa y nuestro pago es de buena ley? Pongámonos a meditar porque probablemente aquí sí ya nos sentamos un poquito aludidos. Recuerda, Dios siente repulsión hacia todo aquel que usa una pesa falsa en las transacciones de su vida, no solamente en el área del comercio. A Dios le agrada que nosotros podamos dar el pago justo por cualquier beneficio que recibamos, ya sea una calificación, un salario o cualquier otra cosa. Incluso tal vez pudiera ser una beca. Ahora, la pregunta es lo que yo te decía, ¿de qué lado de nosotros nos encontramos en este proverbio? ¿En cuál de estos dos estamos? ¿En cuál de estos dos extremos estamos nosotros? Porque dice que el peso falso es abominación a Jehová, pero que la pesa cabal le agrada. ¿Nosotros estamos del lado de lo que a Dios le causa repulsión o estamos del lado de lo cual a Dios le causa contentamiento o agrado? Es algo que nosotros tenemos que revisar y tenemos que poner mucha atención de tal manera que nosotros no nos encontremos en el extremo equivocado. Ese sería nuestro primer principio. Nuestras transacciones en la vida diaria tienen que tener una pesa cabal y justa. El segundo principio lo hemos titulado La soberbia es el principio de la caída. Y nosotros lo extraemos de Proverbios 11, versículo 2. Acompáñame a leerlo. Dice así: Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Nuevamente tenemos que hacer el esfuerzo de excavar en este principio para poder sacar el tesoro escondido. Quiero que aquí tú veas cómo se aplica lo que yo te comentaba al inicio. Se tratan de dos actitudes totalmente diferentes. Por un lado tenemos a la soberbia, por otro lado tenemos a la humildad.
La consecuencia de la soberbia es la deshonra. La consecuencia de la humildad es la sabiduría. Pero, ¿cómo es que funciona esto? Nuevamente vamos a irnos al hebreo para poder tratar de desdeñar el significado de esto. La palabra que aquí se utiliza cuando habla de soberbia y deshonra, de soberbia, es la palabra sadón, que significa arrogancia, presunción o soberbia. La palabra soberbia viene del latín superbia y es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás, sobrevaloración del yo respecto a cómo ve a los otros. Es un sentimiento de superioridad que lleva a presumir las cualidades de uno o las ideas de uno mismo y por ende menospreciar las ideas y las personas que nos rodean. Ahora, quiero que veamos que la soberbia es un estado en el cual creemos tener ideas o pensamientos más correctos que los demás, lo cual hace que automáticamente nos alejemos de los demás, incluyendo muchas veces a Dios, quien es el autor máximo de la sabiduría y el que posee todo el conocimiento. ¿Por qué? Porque tendemos a creer que lo que pensamos está bien y que lo que los demás opinan o piensan está equivocado. Entonces decidimos seguir nuestro propio camino engañados por nuestra soberbia o arrogancia. El pensar así nos aleja del estado ideal del cual todo hombre debe de estar. El estado ideal es ser alguien enseñable, alguien que se deje moldear por la palabra de Dios y por su sabiduría. Cuando alguien tiene soberbia en su corazón, no escucha los consejos, inclusive muchas veces si vienen de Dios, lo cual hace que Dios se aleje de él y él caiga en un estado de maldición, ya que alejarse de Dios y de su enseñanza precisamente acarrea eso, la maldición. Tú dirás, ¿dónde dice eso? Acompáñame a leerlo muy rápidamente en dos pasajes. Salmo 119, 21. Dice así: reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Date cuenta, ¿qué estado es el que da como consecuencia la soberbia? La maldición. Te lo vuelvo a leer nuevamente. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Cada vez que tú y yo tenemos una situación de soberbia, de arrogancia en nuestro corazón, automáticamente eso nos lleva a alejarnos de Dios. Y el alejarnos de Dios nos va a llevar a la maldición, nos va a llevar a la perdición, nos va a llevar a la muerte. Y también a qué nos va a llevar, como dice el Salmo 119, 21, a desviarnos de sus mandamientos. Santiago 4:6 dice así: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Aquí vemos cómo toma en sentido el enunciado, la parte B del enunciado que acabamos de leer en el Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, también viene la deshonra. No puede haber otra cosa peor para el hombre que se aleja de Dios que la deshonra, ya que cuando viene la palabra de Dios, por medio de la Biblia o de un consejo o por cualquier otro medio, la soberbia es como una capa repelente que se pone en el corazón y no deja que la palabra de Dios entre. Es decir, ¿te acuerdas que nosotros hablábamos de que tenemos que guardar la palabra de Dios y ponerle un cerco de espinas alrededor para proteger el mandamiento de Dios? Cuando nosotros no hacemos esto, ¿qué sucede? En el corazón empieza a brotar la soberbia. Y la soberbia también tiene su escudo, tiene su caparazón, tiene su forma de proteger el corazón, pero para mal. ¿Por qué? Porque no permite que el mandamiento de Dios penetre dentro del corazón, lo suavice y lo moldee. Esto es un riesgo muy grande. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en desobediencia a Dios, automáticamente vamos a ir hacia la maldición, vamos a ir hacia el pecado, vamos a caer de su gracia. Si algo debemos de entender es que nosotros constantemente necesitamos estar bajo la guía de Dios
a través de sus mandamientos, ya que Él es el ser más sabio y Él es automáticamente la autoridad máxima. Él es más sabio que nosotros y eso es algo que tenemos que reconocer y entender todos los días de nuestra vida. Él nos puede guiar a nuestros pasos de la mejor manera posible, incluso la mejor manera que nosotros pudiéramos tomar. Nosotros muchas veces podremos decir, mis decisiones pueden llevarme al éxito, hacia donde yo quiero ir, pero realmente cuando mis decisiones están alejados de la palabra de Dios, no me van a llevar a ningún bien. Si nosotros empezamos a desechar la palabra de Dios, Él también nos va a desechar. Quiero que quede claro esto. Dios es un Dios amoroso, pero también es un Dios soberano. Él ya dictó en su palabra el cómo obtener la bendición y el cómo obtener la maldición. Todo aquel que honra a Dios, el que le teme, el que le obedece, automáticamente trae bendición. Pero todo automáticamente también aquel que desobedece, aquel que deshonra la palabra de Dios, aquel que es soberbio, va a acarrear maldición para su vida. No hay de otra. No es que Dios va a decir, bueno, tú eres mi criatura o eres mi hijo y te amo mucho, no voy a cumplir mi palabra o las consecuencias que te prometí. No, Dios es íntegro. Y si Él dijo que la consecuencia de una acción la consecuencia del pecado va a ser la muerte, esto va a ser así, ¿eh? No creas que Dios no es fiel a su palabra. Y ojo, esto es muy sutil. Muy pocas veces vas a encontrar a gente o incluso nosotros mismos en algún aspecto de la vida tomando una actitud de rebeldía abierta a Dios. En pocas palabras, nunca te vas a encontrar a alguien diciéndole, hey Dios, tú no eres tan sabio, tu conocimiento es muy limitado, es más, yo soy más inteligente que tú. No te vas a encontrar con gente que abiertamente lo diga así, o tú muchas veces no te vas a parar y decirle eso a Dios, ¿verdad? En cierta manera nuestra religiosidad y nuestro sentido común nos hace tener esa calma y no hablarle así del tú a Dios. Sin embargo, la soberbia es uno de los pecados más sutiles, ya que se mete en el corazón y nos dice que no es cierto lo que Dios habla. Nos dice que Dios dice una cosa, pero que también puede haber otra manera en la cual funcionan las cosas. Que la verdad de Dios no es la única verdad. Así es como trabaja la soberbia. De hecho, quiero que recordemos lo que Jesucristo dice. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Quiero enfocar en el segundo. Yo soy la verdad. Jesucristo no dice yo soy una verdad, o yo soy una parte de la verdad, o yo conozco una de las verdades. Jesucristo se para con toda la autoridad que Él tiene como el Hijo de Dios y declara un absoluto. Yo soy la verdad, la única verdad que puede existir. Entonces, cuando la soberbia viene a nuestro corazón, nos dice, bueno, sí, Dios tiene la verdad y tiene la razón, pero estoy seguro que puede haber nuevas formas o nuevos métodos de poder plantear tu vida y tal vez obtener el mismo resultado que Dios. Sutilmente está contradiciendo a Dios la soberbia. Al final de cuentas, la soberbia nos lleva a pensar que Dios no es sabio y también que Él es un mentiroso, ya que sus palabras no son lo mejor para nosotros, ni sus mandamientos. La soberbia es el mismo pecado que hizo caer a nuestros primeros padres en el huerto del Edén, tratando de ser como Dios y escuchando a la serpiente. Acompáñame por favor a Génesis capítulo 3 y vamos a leer los primeros 6 versículos. Génesis 3 y los primeros 6 versículos. Dice así: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con qué Dios te ha dicho? No comeréis de ningún árbol. Y la mujer respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis,
Pues Dios sabe que el día que comas serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella y comió. ¿Te das cuenta? Dios pone un absoluto y dice, no comas de este árbol ni lo toques, porque el día que tú comas de él vas a morir. Ahí Dios está siendo muy claro. No está vacilando en su mandamiento, ni está a medias tintas diciendo probablemente mueras, probablemente te haga daño, probablemente te afecte tu salud, pero después te vas a recuperar. No, Dios está siendo contundente y dice, el día que tú comas de él, vas a morir. Y del otro lado, ves que la serpiente dice, le pregunta, empieza a cuestionar a Eva, le dice, ¿por qué tú no comes? Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol, ¿verdad? Y la mujer dice, no, 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 Dios nos dio de todos los árboles, simplemente nos dijo que de este no comas, no comamos porque vamos a morir. ¿Y qué es lo que dice la serpiente? Versículo 4. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Aquí si tú te das cuenta, la serpiente está llamando mentiroso a Dios, porque lo está contradiciendo. Está diciendo, lo que Él dice no es cierto, lo que Él dice no es verdad. Las cosas no son así. Hay una realidad alterna, hay otra forma de hacer las cosas. Es más, Dios es tan malo, es tan envidioso que no quiere que tomes el árbol, porque vas a ser igual que Él y Él quiere ser el único Dios. Date cuenta cómo es la soberbia de sutil. No contradice abiertamente a Dios, pero te lleva a que hagas a hacer lo contrario a lo que Dios ha mandado, y la consecuencia es la muerte. Vemos cómo en Génesis 3 la serpiente no se revela abiertamente contra Dios y sus mandamientos, pero sutilmente te lleva a hacer todo lo contrario. Sabemos que Adán y Eva pecaron y eso es la soberbia. Creer que lo que pensamos y creer que lo que nosotros pudiéramos llegar a hacer fuera de la voluntad de Dios es mejor, es más sabio y que nos va a traer mejores resultados que los mandamientos claros que Dios ya nos ha dicho. Sin embargo, si leemos la segunda parte del versículo 2 dice, mas con los humildes está la sabiduría. Dios nos dice en contraparte a la soberbia que la humildad está junto con la sabiduría y que al estar en la humildad la sabiduría nos va a poder enseñar. ¿Te acuerdas de la metáfora que platicábamos anteriormente acerca de los dos banquetes? Aquí podemos ver que aquel que sube al banquete de la sabiduría es humilde, porque reconoce que no es sabio ni que conoce todas las cosas y está dispuesto a ser enseñado, y escucha los mandamientos, reconociendo que Dios es quien conoce todas las cosas en todos los aspectos de la mejor manera, y por lo tanto, lo mejor que él puede hacer es seguir sus ordenanzas, demostrando que queremos la sabiduría de Dios y que nos humillamos ante él. Y ojo, solamente quiero hacer una pequeña aclaración. La humildad no es falta de recursos. Muchas veces tendemos a decir es que estas personas son humildes porque tienen a veces carencia de recursos económicos. No, la humildad no tiene nada que ver con eso. Tú puedes ser la persona más rica del mundo y ser alguien humilde. Tenemos algunos ejemplos ahí como Abraham, como Lot, como David. Ellos eran hombres bendecidos por Dios que tenían recursos económicos y sin embargo se humillaban ante Dios. No eran perfectos, pero se humillaban ante Dios, ante su palabra y le obedecían. Pero también puede ser que seas una persona que tenga carencia de recursos y tener la soberbia. La humildad es una virtud, es una condición del hombre en el cual él se humilla delante de Dios para poder aprender lo más posible de él, reconociendo que él es sabio y que nosotros tenemos carencia de sabiduría. Esa es la verdadera humildad. El punto 3, un poco fuerte, se llama la verdadera belleza.
Y nosotros podemos verlo en Proverbios 11:22. La verdadera belleza. Dice así: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Estas palabras pueden sonar un poco rudas, confortantes y tal vez pudieran sentirse algo hirientes, pero no tendría por qué molestarnos, ya que el objetivo de la palabra de Dios siempre será el de edificarnos y hacernos a su imagen, lo que veíamos anteriormente, el ser humildes. Ese es el objetivo de la palabra de Dios. Quiero que por un minuto te enfoques en el zarcillo y el tipo de material del que se compone. Vemos que es de oro, de un metal de alto valor, no solo en la actualidad, sino hoy en día también el oro es un metal que vale mucho y que te da mucha certidumbre económica. Pero en la antigüedad tenía varios significados. Ahora, el zarcillo de oro en la Biblia podemos encontrar lo que normalmente se utilizaba para adornar a una novia o a una prometida que estaba próxima a casarse. Esto lo podemos ver en estos siguientes dos pasajes. Acompáñame a Génesis 24:22. Vamos a ver el pasaje del siervo de Abraham y de Rebeca. No sé si tú recordarás este pasaje, pero Abraham dice: yo no quiero que Isaac tome hija, no tome esposa de las hijas de aquí de Canaán. Ve y por favor busca una esposa para mi hijo. Y el siervo se pone a orar a Dios y le dice: oh Señor, ayúdame, necesito de tu ayuda. Prospera mi camino, confirma tu pacto con Abraham, y a la mujer que yo le dijere: oye, dame de beber, y ella diga: no solamente te voy a dar de beber a ti, sino voy a servir para tus camellos, que esa sea la mujer para mi amo Isaac. Entonces vemos que una vez que él hace todo esto, y que Rebeca no solamente le da de beber a él, sino le da de beber a sus camellos, dice el versículo 24-22, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Ahora, tú dirás, aquí dice pendiente, no dice zarcillo. Ok, vámonos nuevamente al hebreo. Es la palabra Strong 5141, Nesem, con Z, Nesem, que viene de una raíz que ya no se usa mucho, que significa anillo de nariz o zarcillo, pendiente. Aquí vemos que el siervo de Abraham, una vez que él entiende que Dios prosperó su camino y que Rebeca va a ser la esposa de Isaac, él le da un zarcillo de oro. Ahora también quiero que me acompañes al libro de Ezequiel, versículo 16, y vamos a leer del 8 al 13. Aquí tenemos que de quien está hablando es de Dios, y Dios empieza a narrar de manera metafórica el cómo él trató a Israel como una novia cuando la sacó de Egipto y la constituyó una mujer para volverla una nación grande y fuerte, poderosa en todo el territorio de Canaán. Vámonos al versículo 8. Dice así: y pasé otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y di el juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Y fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo de miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Ve cómo, con cuánto amor Dios habla de su pueblo Israel, y empieza a decir: yo te vi desnuda, te vi en tus sangres, y yo dije: es tiempo de amores, y la empezó a bañar, y la empezó a cuidar, y la empezó a adornar. Y me llama la atención el versículo 12, dice: puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas. Nuevamente, si tú vas y buscas la palabra joyas en tu nariz,
vas a encontrarte que es la misma palabra mesem, que significa anillo de nariz. Y esta es la palabra que se utiliza en Proverbios cuando menciona que como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa apartada de razón. Ahora, si lo contrastamos con el pasaje de Proverbios, es muy fuerte, porque tú tienes que, de este lado tú tienes a una novia, a una prometida, que es adornada por su novio, y le pone muchas cosas, entre ellas un zarcillo de oro, y del otro lado tienes un cerdo que tiene un zarcillo de oro en su boca. Yo sé que esto es muy fuerte, ya que no se le está poniendo el zarcillo a una novia o a una doncella, sino a un cerdo, un animal que para colmo era considerado un animal inmundo dentro de la cultura hebrea. Acompáñame a Deuteronomio 11:8, podemos corroborar esto. Dice así: ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, os será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos. Entonces vemos que la comparación que se hace sobre una mujer que es hermosa, pero que no tiene razón, que no está cerca de la inteligencia, es como si fuera un animal inmundo y sin pensamiento. Yo sé que esto es muy fuerte, pero no podemos diluir ni quitar lo que la palabra de Dios dice. Dios hace hincapié en que no es realmente la belleza física la que importa, sino el carácter y las virtudes que brotan del interior. La razón, la inteligencia. Esto es lo que hace realmente a una mujer hermosa y valiosa ante los ojos de Dios. Ahora yo solamente quiero listarte unas características del cerdo, porque yo no creo que es casualidad que Dios diga o compare a las mujeres apartadas de razón con un cerdo. El cerdo es un animal de corta visión, es decir, él no puede ver bien y por eso es que tiene un olfato desarrollado. Y esto nos pudiera hablar que muchas veces las mujeres apartadas de razón no tienen sensatez a la hora de ver, de tomar decisiones, de tener un buen juicio. El animal, el cerdo es un animal que al ser criado en espacios reducidos es capaz de comer su alimento junto con su excremento. En realidad el cerdo no es que sea tan sucio, pero él cuando se encuentra en un espacio tan reducido, si tú le pones su alimento y él acaba de hacer sus necesidades ahí, él se lo va a comer. ¿Por qué? Porque es un animal irracional, no tiene tanta razón, es un animal sucio. Otra de las características que tiene el cerdo es que él no suda. Por tanto, esta es la razón por la que él va constantemente a revolcarse en el lodo o en lo que tenga cerca de su chiquero. Habla de la actitud que tiene de estarse revolcando constantemente en las cosas sucias. Y por último, y esto así me extrañó cuando me puse a investigar esto, es que los cerdos son animales altamente temperamentales, es decir, se airan mucho al grado de que cuando su enojo aumenta, sus defensas bajan. Es decir, cuando están en época de apareamiento o cuando están buscando quién va a ser el líder de toda esta camada, los cerdos se ponen de un carácter tan violento y empiezan a pelear, y esto produce que sus defensas en su salud bajen, al grado que algunos puedan llegar a morir. Este carácter, este temperamento es el que Dios habla de la mujer apartada de razón. Ahora, aquí lo que quiero resaltar nuevamente es que Dios nos manda a cultivar el carácter de Cristo, que pongamos énfasis en eso, que es lo que realmente importa, ya que si lo descuidamos, no importa qué tanta belleza externa poseamos, seremos como un animal irracional. Y obviamente aquí habla de las mujeres, pero creo que también vale la pena hacer el hincapié en los varones, en los hombres. Hoy en día en nuestra sociedad se ha dado un énfasis desmedido hacia la parte del arreglo personal, no solo en las mujeres, sino también en los hombres. La metrosexualidad o el arreglo desmedido o el cuidado excesivo de los hombres para tener una buena apariencia es algo que cada vez está más común.
Ojo, no digo que no te arregles, no digo que no pongas un poco de empeño en que tu apariencia física esté bien, claro que sí, pero si tú también como varón pones un énfasis demasiado fuerte en cuidar tu apariencia y no cultivas el carácter de un varón prudente, valiente, esforzado, que teme a Dios, que ama su palabra, que le busca constantemente, que está sentado a la mesa de la sabiduría, pues también el principio puede aplicar para nosotros y que se nos compare con un animal irracional. Entonces, pues pongamos atención a lo que verdaderamente es agradable ante los ojos de nuestro Dios. El último punto que queremos tocar el día de hoy es la recompensa del justo y del impío. Este principio, lo sacamos del libro de Proverbios 11, pero del versículo 31. Dice así: ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Y aquí quiero agregar un énfasis muy fuerte. Dice, cuanto más el impío y el pecador. Y yo sé que muchos podrán decir, bueno, pues yo creo que aquí la Biblia sí se equivoca, porque yo conozco al primo de un amigo que se porta mal, que hace cosas malas, que obtiene recursos de manera ilícita y le va bien. Él anda como si nada por la vida, él anda felizmente campante y no se preocupa. Es más, él no teme a Dios. Él dice que Dios no existe. Él dice que ese es un cuento de gente tonta para poder tener sometida a las masas. Totalmente gente abiertamente rebelde ante Dios y ante su existencia. Sin embargo, yo creo que vale la pena recordar quién es el que está haciendo esta promesa. Es Dios mismo el que está diciendo que el justo va a ser recompensado en esta tierra, pero que el impío también va a recibir su recompensa. Dios no puede ser burlado. Y ojo, mucho depende de lo que nosotros llamemos bien en esta tierra. Si para nosotros decir bien es solamente tener riquezas, casas, carros, prosperidad económica, pues nuestra visión va a ser un poco limitada, porque eso no solamente es el bien. De hecho, cuando la palabra de Dios usa la palabra prosperar, no se refiere a cosas económicas. El significado en el hebreo significa empujar. Esa es la palabra prosperidad. Empujar hacia, llevar hacia adelante. Eso es lo que Dios quiere decir en todos los aspectos, no solamente en el económico, en el aspecto familiar, en el aspecto matrimonial, en tu relación con tus hijos, en tu trabajo, en tu colonia, con tus vecinos, en tu comunidad, en la iglesia. Eso es lo que es realmente prosperar. Y ojo, no estamos exentos de poder tener una visión equivocada. De hecho, quisiera que me acompañaras a leer algunos versículos del Salmo 73, donde vemos al salmista Asaf, uno de mis pasajes favoritos. Él también en cierto momento llegó a ver las cosas de una manera equivocada. Acompáñame a leerlo, los primeros versículos. Primero vamos a leer del Salmo 73 del 1 al 7 y luego nos vamos a ir al final. No podemos leer todo, pero es muy importante ver la perspectiva que tenía primariamente Asaf de la prosperidad y de la recompensa de Dios, y luego vemos cuando él realmente ve a Dios en su plenitud y en su gloria, cómo cambia su forma de ver las cosas. Dice así el Salmo 73 versículo 1: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, reconoce Asaf, y fíjate, eso es muy importante, el poder reconocer delante de Dios nuestras fallas. Casi se deslizan mis pies, por poco se resbalan mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Aquí vemos que el salmista Asaf
viene delante de Dios y empieza a quejarse. Dice, oye Dios, pero ¿cómo es posible? Date cuenta, ve, estos hombres son insensatos, no te temen. Y sin embargo, ellos tienen recompensas, ellos tienen dinero, ellos tienen recursos. Es más, Señor, están tan gordos de todo lo que comen porque tienen abundancia que hasta se les brotan los ojos de la gordura. Señor, ¿cómo es posible? Y yo que te sirvo, yo que trato de hacer tu voluntad, ve cómo estoy. De hecho, inclusive nosotros podemos ver en este salmo que Asaf dice, en vano, Señor, yo he limpiado mis manos, de nada ha servido yo honrarte, Señor, porque mira, yo no tengo los recursos que ellos, yo no tengo las cosas que ellos tienen, yo no tengo los beneficios que ellos tienen, entre comillas. También tenemos que recordar que los levitas era la tribu de Israel que estaba encargada del servicio a Dios, de su tabernáculo. Cuando Israel le fue repartida la tierra y fueron a conquistarla, a los levitas no se les dio ningún tipo de territorio salvo algunas ciudades de refugio y alrededor del tabernáculo, pero no se les dio una heredad como tal. ¿Por qué? Porque estaban dedicados al 100% al servicio de Dios. Y fíjate, el salmista Asaf se empieza a quejar diciendo, pero es que Dios, yo no tengo estas cosas. Yo no tengo una casa, no tengo un carro, no tengo, bueno, en ese caso un carro, no tengo un buey, no tengo un caballo, no tengo un burro. Dice, yo no tengo nada. Y estas personas que no te temen, que no te honran, sí lo tienen. Sin embargo, tenemos que aprender a ver más allá de lo que veía Asaf. De hecho, en el mismo capítulo 73 vemos que Asaf va y sube al templo de Dios y empieza a derramar su corazón y dice, Dios, pero ¿por qué es así? Y entonces Dios le revela su gloria. Dios le dice, hey, acuérdate que yo prometí que tu heredad iba a ser yo. Yo no te di tierra, es cierto, yo no te di posesiones, es cierto, pero yo soy tu heredad. ¿Y qué más quieres? ¿Qué cosa más grande como heredad que el mismo Dios? Y ojo, esta promesa no es exclusiva o única del pueblo de Israel, de los levitas. Es también promesa nuestra, porque tenemos que cuando Jesús está hablándonos a nosotros y dice que si nosotros guardamos sus mandamientos y le honramos, Él vendrá a nosotros y vendrá con el Padre y harán morada con nosotros. Y aún después de eso, vemos que cuando un creyente viene en arrepentimiento y fe hacia Cristo Jesús, este creyente es sellado con el Espíritu Santo para la redención y el Espíritu Santo viene y mora en medio de él. Entonces no es solamente una metáfora. El Espíritu Santo, Dios mismo, es nuestra heredad en este momento. Es parte de nuestra recompensa por ser justos y por honrar los mandamientos de Dios. Pero no queda solamente ahí. Si leemos del versículo en adelante, 25 en adelante, en el mismo capítulo 73 tenemos que dice, el salmista Asaf, después de que ve la gloria de Dios, después de que entiende el fin de los malos, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y nuevamente, ojalá podamos decir con toda sinceridad de corazón esto, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Que lleguemos al entendimiento de que Dios es tan grandioso, tan glorioso, tan único, que podamos decir, Señor, fuera de ti, Dios, no deseo nada en la tierra. Puedes quitarme lo que sea, pero Dios, no me quites tu presencia, porque eso es lo más valioso, eso es lo más importante para mí, eso es lo que yo más necesito. Versículo 26 dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Fíjate, qué fuerte es esto. Dios va a destruir a todo aquel que se aparta de su presencia. Y el salmista termina diciendo, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová mi esperanza para contar todas sus obras. Entonces tú estás viendo que el bien realmente es tener la presencia de Dios. Parte de la recompensa que Dios promete aquí en Proverbios
es que Dios va a ser nuestra heredad, Dios va a recompensarnos. Pero ojo, quiero que entendamos que quien promete esta recompensa, tanto para los justos como para los impíos, es Dios. Y Él, al prometer que en esta tierra va a haber una recompensa para los justos y para los impíos, no tenemos por qué dudar de su palabra, porque Él es fiel. Y Dios, cuando promete una cosa, Él la cumple. Él pone una promesa para esta tierra a todo aquel que es justo, pero no solamente en esta vida, sino en la vida venidera. Quiero que me acompañes a leer para terminar 4 versículos. Proverbios 2:21. Dice así: porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Fíjate, ¿qué condición hay para que podamos habitar la tierra y permanecer en ella? Ser rectos y perfectos. Esto es totalmente contrario a aquel que es injusto. Por tanto, la recompensa es diferente. Proverbios 10:30 dice: el justo no será removido jamás, pero los impíos, otra vez, no habitarán la tierra. Yo quiero llevarte un poquito más allá. Isaías 66:22 al 24 dice así: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva, y la nueva tierra que yo hago, permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. De mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Y saldrán, fíjate qué impresionante, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Aquí Dios está diciendo: voy a tener cielos nuevos, tierra nueva, y en ella van a habitar los justos. Y estos justos van a ver los cadáveres, van a ver la consecuencia de todos esos hombres que se atrevieron a tenerme en poco y alejarse de mí. Esto es bastante fuerte. La recompensa que promete en esta tierra se cumple. Por último, acompáñame a 2 de Pedro 3:13. Porque si tal vez esa promesa no es para mí, claro que sí. 2 de Pedro 3:13 nos habla acerca de estos cielos y nueva tierra. Fíjate cómo lo dice. Pero nosotros, hablando de la iglesia, de los cristianos, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Entonces tenemos que si Dios promete algo, es porque Él lo va a cumplir. Nuevamente quiero leerte el versículo de donde sacamos este principio. Es el último versículo de Proverbios, el 11:31. Ciertamente el justo será recompensado en esta tierra, cuanto más el impío y el pecador. Dios aquí está diciendo que verdaderamente va a haber una recompensa para el justo y para el impío en nuestra tierra. Entonces, para recapitular, tenemos los 4 principios que vemos en esta enseñanza del capítulo de Proverbios 11. Obviamente hay muchos más, pero fueron los que tomamos en el día de hoy. El primero es que tenemos que tener integridad en nuestras transacciones. Dios nos pide que cada vez que recibamos un beneficio por cualquier cosa que se nos pide hacer, lo que nosotros entregamos sea cabal, sea honesto, sea íntegro, que no demos a medias las cosas, que seamos ejemplo en eso. Lo segundo que Dios nos pide es que nosotros no seamos soberbios. Recuerda, la soberbia es el principio de la caída. Si nosotros nos mantenemos humildes, si nos mantenemos cerca de Dios y le decimos: Padre, enséñame porque quiero obedecerte, entonces va a haber bendición en nuestra vida. Nosotros vamos a ser prosperados. Pero si la soberbia se apodera de nuestro corazón, entonces vamos a desechar los mandamientos de Dios y caeremos en maldición. El tercer punto es la verdadera belleza. Dios nos pide que hagamos énfasis e hincapié en cultivar la belleza interior, de tal manera que podamos reflejar no solamente una apariencia agradable, un cuerpo bonito, sino que tengamos un carácter afable, un carácter misericordioso, bondadoso y prudente. No digo que no cuides tu cuerpo, porque claro que lo debes de hacer, es templo del Espíritu Santo, pero no dar un afán desmedido en eso, de tal manera que se nos pueda comparar con un cerdo. Y por último, es que Dios promete una recompensa del justo y el impío en esta tierra. Él promete una vida eterna, Él promete bendición en esta tierra
que vamos a permanecer en ellas, como dicen Proverbios 2:21, que los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, pero también aquellos que son impíos no van a habitar esta tierra. Se podrá ver sus cadáveres como consecuencia de haber desobedecido voluntariamente la palabra de Dios. Pues esto sería todo por hoy. Espero que esto sea de bendición para tu vida, que te haya edificado. Quiero recordarte y extenderte nuevamente el saludo y el abrazo de todo el equipo de liderazgo de Iglesia Juvenil. Queremos recordarte que estamos para servirles, que estamos para ayudarles. Cualquier cosa que necesiten, por favor, no duden en acercarse. Y estamos en contacto, chicos. Les extrañamos, les amamos y estamos orando por ustedes. Que Dios haga su perfecta voluntad en medio de esta pandemia. Sigamos perseverando en la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Les mando un muy fuerte abrazo y un saludo. Nos estamos viendo muy pronto. Dios sea con ustedes y la paz de Dios guarde sus corazones. Amén.